Paola Bagnera, y bueno, con novedades con respecto al ECOM. Sí, el miércoles pasado una presentación en Rosario de los 10 planes urbanos que se generaron en el contexto del área metropolitana de Rosario. Ya había una cantidad de planes urbanos enmarcados en el plan metropolitano justamente que viene desarrollando el ECOM. Así que bueno, estas 10 localidades, de las cuales una es Villa Constitución, recibimos la publicación que sintetiza estos primeros esbozos respecto del plan urbano. Un plan urbano particular, siempre decimos un poquito lo mismo, pero se trata de un aporte que para nosotros es muy significativo en relación a reconocer la pertenencia de Villa Constitución a un área metropolitana, pero que de alguna manera requiere ser complementado con una serie de tareas y de cuestiones que el propio municipio, pero también la comunidad toda, digo, de eso se trata, planificar, de pensar ese escenario futuro, pero también pensar en cuáles son esas estrategias intermedias para ir construyendo esa ciudad que deseamos, ¿no? Entonces, en ese marco decíamos, esto es un aporte, necesitamos sí incorporar o de alguna manera complejizar esa primera mirada con otros roles que la ciudad tiene. Villa Constitución integra el área metropolitana de Rosario. Ahora, Villa Constitución también es la ciudad cabecera del departamento Constitución, con lo cual establece otras relaciones en el territorio más allá de las de pertenencia al área metropolitana, y Villa Constitución también establece una relación binuclear con San Nicolás, en donde hay una cuestión casi de, digamos, de paridad, de equilibrio, de relaciones muy vinculantes, no solamente en términos económicos, en términos ambientales, en términos paisajísticos, en términos sociales, que creemos que vale la pena también incorporar y mirar. ¿Qué es este plan urbano? Es la definición de una serie de estrategias de usos y de proyecciones en el territorio que, como bien decimos, va a tener la necesidad de estar acompañada de una serie de políticas tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional para llevarlas a la práctica. Damos un ejemplo siempre, pero digo, una estrategia es dónde ubicamos, por ejemplo, las áreas industriales en la ciudad. Uno puede tomar eso como una decisión en el plano. Ahora, la decisión en el plano de poco sirve si eso no va acompañada de una serie de políticas que promuevan justamente relocalizaciones industriales, fomento a nuevas áreas empresariales o industriales de determinada naturaleza, la generación de alternativas vinculadas a esto que en Villa Constitución puede ser uno de los problemas más graves que tiene la ciudad en relación justamente al tránsito pesado, justamente por la fuerte presencia de industrias que tiene la ciudad, o algunas otras temáticas, por ejemplo los sectores periurbanos. Los sectores periurbanos habitualmente, si eso lo leemos en el caso Rosario, una de las estrategias es la generación de producciones ecológicas o de baja intensidad, es decir, producciones que no estén afectadas por fertilizantes o agroquímicos o algunas cuestiones que de alguna manera puedan ser condicionantes de otros usos y demás. Ahora, la situación, por ejemplo, en Villa Constitución, donde la soja llega hasta la planta urbana, también tiene que ver con la inexistencia de políticas, en este caso provinciales o nacionales, que hayan fomentado otro tipo de producciones en estos años. Digo, el productor va a estar haciendo lo que rentablemente le resulte más factible, ¿no? Entonces, sí. Acá, por ejemplo, vos hablabas de la condición industrial, hay barrios que históricamente han tenido ese conflicto porque hay zona de vivienda y zona de metalúrgica. ¿Hay algo concreto que plantea este plan nuevo? Mira, fundamentalmente lo que venimos planteando como municipio, que de alguna manera también el esbozo que hace el ECOM desarrolla, también eso es algo que quisiera aclarar. Esto no es una respuesta a las problemáticas que Villa Constitución tiene, sino en todo caso el planteo de un plan metropolitano en donde se insertan las lógicas de las localidades. Por ahí nosotros lo venimos trabajando con otro sentido de la planificación, y es pensar en nuestras problemáticas específicas y ver cómo las resolvemos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que vos planteás y que tiene que ver con esta dispersión de las situaciones industriales en toda la ciudad y que por lo tanto plantean situaciones de incompatibilidad, por ejemplo, con las áreas residenciales, claramente las estrategias de resolución tienen que ver con generar áreas concentradas de producción industrial diferenciadas claramente de las zonas residenciales. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la avenida perimetral, por ejemplo, siempre lo pensábamos con esta óptica.
vincular toda la parte cerealera y de acceso a las terminales portuarias hacia un sector de la ciudad y la parte industrial consolidando el sector próximo a Sindar. De hecho, en un momento estuvimos desarrollando la idea de poder generar un nuevo parque empresarial en lo que era la ex Paranametal, con esta idea de poder consolidar ese sector como un sector industrial, así como de algún modo poder pensar Ruta 90 como un sector logístico y de servicios, pensando que al día de hoy hay un montón de actividades en torno a Avenida Presidente Perón, muy cerca ya al área central de la ciudad, que claramente deberían estar a lo mejor más alejadas de lo que es la planta urbana, ¿no? Una ciudad va creciendo y por más que determinadas actividades se hayan desarrollado en un determinado momento en la ciudad, esa misma dinámica o ese mismo crecimiento de las actividades en el territorio hace que muchas veces tengamos que replantear esos usos que en un sentido se generan. Enfrente de la plaza pudo haber tenido históricamente una determinada actividad que seguramente con el paso del tiempo debo replantearla en su relocalización por la propia dinámica que ejerce la ciudad. La planificación que se ha tomado en esta entrega tiene que ver con todas las ONG que se han conformado en la última reunión que se hizo. Algunas cosas sí, otras cosas no, digamos. Creo que hay una cosa, si uno podría estar discutiendo metodológicamente con el planteo del ECOM, es que creo que debería haber sido un poquito más participativo. Nosotros hemos desarrollado en los primeros años de gestión de Jorge una serie de jornadas que fueron abiertas a toda la comunidad y sí, de alguna manera las cosas que surgieron de ahí fueron conducentes a generar algunas propuestas en la ciudad. De hecho, decimos siempre lo mismo, la planificación es que hasta un momento planifico y luego empiezo a generar. Uno va haciendo las dos cosas al mismo tiempo, con una perspectiva de futuro, pero también con una concreción acá y ahora, porque tiene que ver incluso con las dinámicas propias de una gestión municipal, ¿no? Pero en ese contexto sí creo que lo que sucedió es que fue un ejercicio fuerte de mucho involucramiento de la gente que participó el otro día y que no necesariamente todos esos planteos se vieron plasmados en el libro, tal vez por una cuestión también de tiempo que el propio equipo desarrolla. También creo que tiene que ver con la propia lógica de área metropolitana que define el ECOM, donde es fuerte la centralidad de Rosario y casi periférica la lógica de la vinculación con las otras localidades. En mi opinión eso debería ser al revés y tendríamos que pensarlo, en términos de equilibrio. Digamos, un área metropolitana es un área donde somos solidariamente, compartimos un territorio y equilibramos las necesidades y las demandas en torno a él. No hay una cuestión de cosa predominante en relación a la otra. En este caso es predominante, o sea, es todo más en función de lo que es Rosario. Fundamentalmente, sobre todo lo que tuvo que ver con la gestión de proyectos. También el ECOM significa la posibilidad de gestionar respuestas a las problemáticas que se están suscitando. Entonces, una de esas respuestas fue, por ejemplo, el GIRSU. El establecimiento de la planta en las proximidades de Rosario claramente tiene que ver con resolver la problemática de la basura del área más vinculada al conglomerado de Rosario y por ejemplo, no resulta una estrategia viable para nosotros, ¿no? Eso no quiere decir que esto tenga que ser así siempre. A partir del 10 de diciembre claramente se plantea una nueva lógica y una nueva estrategia que seguramente, siempre las decisiones sobre la ciudad, al margen de las opiniones técnicas, son decisiones políticas. Y no va a ser lo mismo pensar en el área metropolitana de Rosario en un contexto de comunión con el gobierno provincial, como anteriormente tenía la ciudad capital con la provincia, que en un contexto de Perotti gobernador o en un contexto de Alberto Fernández presidente. También creo que las posibilidades de gestión van a ser otras y esperamos sinceramente que encontremos en el ECOM una herramienta para reequilibrar ese territorio y para entender que nosotros somos parte de él y necesitamos gestionar respuestas para los lugares más chiquitos tanto como los más grandes en ese marco. Con referencia a esto de las vinculaciones que le trae el ECOM a la ciudad, esto de incorporarnos a nivel global y demás, por supuesto, todo es buena noticia, pero a nivel local, además de la reubicación de la basura a nivel local, ¿hay algo que se está pensando como para decir, vamos a comenzar a aprovecharlo por aquí?
porque se mencionaron muchas Mirá, posibilidades. un ejemplo claro en este sentido que hubiese sido una buena manera de aprovechamiento de las cuestiones que podría haber hecho el gobierno provincial fue la avenida perimetral. Fue uno de los primeros ejes que nosotros trabajamos incluso antes de formar parte del ECOM, acá como estrategia de planificación, desarrollamos el proyecto ejecutivo y demás. De alguna manera se vincula lo que el propio ECOM plantea respecto de la generación de corredores específicos vinculados a lo productivo para justamente plantear lo que nosotros planteamos en el ámbito local, separar lo que es el tránsito pesado relativo a la producción de lo que es el tránsito liviano o relativo a las circulaciones o vinculaciones interjurisdiccionales. Digamos, esa era la gran oportunidad, creo yo, de poner en marcha rápidamente una estrategia que mejore esa cuestión, pero que a su vez se vincule con esa estrategia metropolitana. Bueno, lamentablemente la provincia no adjudicó esa licitación, esperamos poder retomar en breve tiempo esta cuestión, pero claramente fue un objetivo que lo podría haber planteado o llevado a la práctica el gobierno provincial en este contexto, ¿no?